Hola a todos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a tratar acerca del feminicidio, una problemática bastante controversial e importante dentro de nuestra sociedad. Bienvenidos a todos, invitamos a que cada uno de ustedes estén muy atentos a este espacio que va a ser muy enriquecedor y que va a ser muy interesante para hablar acerca de este tema. También es importante resaltar que en este episodio vamos a hablar acerca de esta problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo y es el feminicidio, una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres que no solo cobra vida, sino también refleja un patrón de desigualdad y discriminación. A través de este podcast, pues vamos a tratar acerca de la importancia de este tema, analizar su origen, analizar el impacto que llega a tener en la sociedad. Para eso vamos a iniciar hablando acerca de qué es el feminicidio, pero no sin antes presentarles a quien nos va a acompañar en este recorrido de este episodio. Valeria va a estar con nosotros, Andrea, Dayan, Lisette y Jessica, y quien les habla, Yuri Castellanos. Entonces todos súper atentos porque yo sé que va a ser de mucho interés esta temática. Bueno, para muchos el concepto de feminicidio se denomina desvivir a una persona, pero en este momento Jessica nos va a hablar un poco más acerca de este significado de lo que es el feminicidio en una terminología global. Hola para todos, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy en este tema que, como tú lo has dicho anteriormente, Yuri, es muy controversial en la sociedad, no solamente en Colombia o en países de Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Quiero comentarles que el término feminicidio, en este caso, pues hace referencia a un tipo de homicidio específico que se da específicamente del hombre hacia mujer, niña, que puede ser abusada por el sexo femenino. El feminicidio es una manifestación más extrema de abuso y violencia en nuestro caso. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. A menudo el feminicidio está precedido por años de abuso psicológico, emocional, físico y sexual, lo que hace que las víctimas no solo mueran, sino que vivan un ciclo de terror antes de ser asesinadas. Gracias, Jessica, por tu aporte. También podemos pensar que esto no es una temática o no es una problemática reciente, sino que esto lleva mucho tiempo en nuestra sociedad. Esto lleva mucho tiempo impactando la vida de las mujeres, porque estamos hablando precisamente acerca de las mujeres. Para eso voy a invitar a Lisette a que nos amplíe un poco más acerca del recorrido histórico de esta problemática, que nos hable desde los orígenes, desde los inicios y un poco más acerca de este tema. Buenas tardes para todos. Como dijo la narradora Yuri Castellanos, vamos a dar una breve historia sobre lo que trató el feminicidio. Bueno, el feminicidio se trató de un término que fue creado en 1976 por la autora feminista Diana Russell, quien definió el concepto como the killing of women because they are women, y afirmó que se trataba de una clase de muertes de mujeres debido al sexismo. Su definición como tal ha sido tan significativa que el Convenio de Estambul lo adopta para la creación de definición de la violencia sobre las mujeres por razones de género. En su tercer artículo, como tal, no existen demasiadas investigaciones respecto al feminicidio, pero las que han llevado a cabo esto parecen indicar que mientras que el número de asesinatos en general está disminuyendo a nivel mundial, los feminicidios o bien se mantienen en número o bien están aumentando paulatinamente. Gracias, Lisette, por tu aporte. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de los actores involucrados. Así es, Yuri. Bueno, lastimosamente para el tema del feminicidio tenemos varios autores que se involucran en este tipo de violencias. Encontramos principalmente pues que son los agresores, que son los hombres que matan a las mujeres, como lo decía mi compañera Lisette, básicamente solo por ser mujeres. Y pues tenemos los actores indirectos, que en este sí participa como tal la sociedad, muchas veces nosotros desde nuestra indiferencia, los actores que son las instituciones gubernamentales, lo cual pues hace que
que pues básicamente se tapen los ojos ante esas situaciones, ante momentos en los que las mujeres dan como sus denuncias y ellos lo único que hacen es como taparse sus ojos o minimizar como el crimen bajo diferentes pretextos. Gracias, Valeria, por tu aporte. Ahora bien, vamos a hacer un comparativo entre estos dos contextos. Digamos que en México y en España hay una diferenciación acerca de esta temática, hay una diferenciación acerca de estas posturas en México y en España. Para eso nos va a ampliar un poquito más la información Dayan. Hola, buenas tardes para todos. Yo les voy a hablar de feminicidio en la ciudad de Juárez. Encontramos que se ha registrado una ola de feminicidios desde principios de la década de los 90. Se han documentado más de 800 muertes violentas de mujeres, muchas de las cuales fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. La impunidad y la falta de una respuesta por parte de las autoridades son dos de los factores que alimentan este fenómeno. Las víctimas suelen ser mujeres jóvenes, pobres y trabajadores de la industria maquiladora. Yo, digamos, referente a esto, quiero opinar que esto también se ve muy reflejado por la falta de garantías para las mujeres. Vemos que en esta parte del mundo hay una gran influencia por el tema del machismo y eso hace, digamos, en gran parte que se vea reflejado, digamos, todo este tipo de asesinatos. Desafortunadamente, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, vemos que las mujeres de alguna manera estamos muy desprotegidas referente al tema del feminicidio. Cuando intentas quejarte, siempre encuentras que te cierran las puertas o que te dicen que no es para tanto. Y desafortunadamente no poder encontrar accesos o ayudas de cómo manejar esto termina en estos hechos tan desafortunados. A continuación les voy a hablar un poco del contexto de España. Dice que España, a pesar de contar con un marco legal más robusto para la protección de las mujeres, los feminicidios siguen ocurriendo, lo que revela la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, la prevención de la violencia y la sensibilización social. Las mujeres seguimos siendo víctimas incluso cuando hemos denunciado a nuestros agresores, lo que subraya la importancia de asegurar que las leyes sean efectivas y no solo existan en un papel. En este contexto también se puede mencionar lo sucedido en Francia, frente al esposo que drogaba y vendía a su esposa. Aquí es donde vemos que realmente las mujeres nos encontramos desprotegidas y que muchas de nosotras, me incluyo, a veces confiamos en nuestras parejas y vemos que ellos son los mayores generadores de este tipo de situaciones que nos afectan a todas las mujeres. Pero no todo es malo. Podemos decir que o ver que todo es problema, que todo es un daño, que siempre las mujeres somos vulneradas y es así. Pero hay soluciones, hay alternativas, hay formas y estrategias para mitigar este problema. Para eso voy a invitar a Andrea a que nos amplíe más acerca de esta temática. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a hablar un poquito de estas alternativas, de verdad es que son muy buenas para toda esta problemática que es muy global. La educación en igualdad de género desde la infancia es crucial. Los programas que fomenten el respeto, la equidad y la no violencia es muy fundamental en todo esto. También la protección de víctimas, crear mecanismos de protección real y eficaz para las mujeres de riesgo en violencia como órdenes de restricción, refugios seguros,
y seguimientos de denuncias. Eso es súper, súper fundamental. Acá también tengo, de verdad, es una muy importante que es las reformas judiciales. Garantizar que los casos de feminicidio sean tratados con la gravedad que merecen, asegurando justicia y reparación para las víctimas en sus familias es algo muy, muy crucial, ya que a veces cuando pasamos esta problemática tan grande no tenemos dónde refugiarnos y nos afecta mucho. Fortalecer la participación ciudadana, empoderar las mujeres, las comunidades para que denuncien la violencia y no apoyen más este tipo de violaciones y víctimas. Entonces, estos son los puntos para mí muy relevantes y la verdad es que las acompaño para que los anoten y los tengan muy en cuenta. Andrea, muchas gracias por ese aporte tan fructífero. De verdad que espero que todos estemos prestando atención mucho a estas alternativas que son vitales para mitigar esta problemática. Gracias a todos por estar hasta aquí, por estos minutos de atención frente a esta problemática, frente a esta temática. A cada uno de ustedes, amigas, compañeras, por haber participado en cada uno de estos aportes. Yo quiero finalizar desde una postura crítica frente a esta problemática que afecta. Yo creo que esta no es una problemática que ocurre de la noche a la mañana. Nadie se levanta diciendo voy a asesinar a mi pareja sentimental, a mi mamá, a la mujer con la que convivo. Esto es algo que ocurre desde lo psicológico, desde una problemática psicológica, desde un daño en el que no hay un abordaje de conciencia, ya que pues hay mujeres que tienen también baja autoestima, no son capaces de expresar lo que sienten, no tienen la libertad de expresar sus ideas, no tienen la libertad de expresar qué no les gusta, qué les disgusta, qué les gustaría vivir y qué no. Entonces, si lo vemos desde una mirada crítica, debemos entender que el feminicidio no ocurre en el vacío, es el resultado de estructuras también sociales, políticas, culturales que han desvalorizado la vida de las mujeres durante siglos. La impunidad, el machismo, la falta de educación con enfoque de género, la indiferencia institucional, esto hace que haya violencia y que siga ocurriendo dentro de nuestra sociedad. Cuando hablamos también desde los derechos humanos, estamos diciendo que cada mujer tiene derecho a vivir libre de violencia, con dignidad, con seguridad, con libertad, y cuando eso no se garantiza, pues algo está fallando. Si tú sales ahorita en la sociedad, una mujer no se puede poner una falda corta porque supuestamente se está mostrando, una mujer no puede bailar con otra persona porque entonces ya se está regalando, y esto no es así. Desde una mentalidad culturalmente equívoca, nosotros estamos aportando a que esta violencia no disminuya. Y no se trata solamente de castigar al agresor, sino también de prevenir desde la raíz. Y eso implica educación, políticas públicas, justicia efectiva y sobre todo una voluntad colectiva, que todos aportemos y que todos trabajemos en pro de mitigar el riesgo con relación a lo que es la violencia de género y más el feminicidio. Gracias a todos por estar hasta aquí. Esperamos que aportemos un granito de arena a esta problemática y podamos ser beneficiosos para cada uno de ustedes, los oyentes. Gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado y nos veremos en un próximo episodio.